Nosotros tenemos que desmentir aseveraciones de ciertos candidatos políticos que están señalando que el gobierno está ocultando el informe del artículo 4 que tenemos con el Fondo Monetario. Primero señalar que Bolivia es miembro del FMI, miembro fundador, y que en la medida que no tengamos ningún programa con el Fondo Monetario, el artículo 4 es una revisión por parte del Fondo Monetario y que no tiene la obligatoriedad de ser difundido. Esa es una atribución del país. El país tiene 3 alternativas ante este informe. El primero es autorizar su publicación, el segundo es pedir un plazo para seguir revisándolo en términos internos de su pertinencia de publicación, y la tercera alternativa es no autorizar su publicación si el país no tiene ningún programa con el Fondo Monetario. Nosotros como Gobierno Nacional tenemos esa prerrogativa. Inclusive yo les quisiera señalar a gobiernos que han estado como el del señor Tuto Quiroga, que él, por ejemplo, el año 98 autorizó en septiembre de ese año la publicación, o del año 94 de otro gobierno neoliberal en diciembre del 94 la publicación de este informe. Entonces nosotros, como miembros del Fondo Monetario, que no tenemos ningún programa explícito con el fondo, somos independientes de autorizar la publicación en el momento que veamos conveniente. No obstante, hay que señalar que el Fondo Monetario tenía que haber llevado esta reunión de directorio en abril. El mismo fondo pospuso la reunión para el 2 de mayo. Nosotros hemos aceptado eso. Si el mismo Fondo Monetario ha pospuesto, puede ser que no haya sido tan urgente en la reunión como tal. Entonces le han llevado el 2 de mayo y a partir de la reunión que se ha tenido, ellos nos han enviado un resumen de lo que se ha abordado en esa reunión, que nosotros lo hemos revisado. Eso ha llevado un par de semanas y obviamente nosotros ya hemos autorizado al Fondo Monetario que este informe se publique. Ya está autorizado. Entonces ya está en manos del Fondo Monetario ver cuándo lo publica. Pero ahí están las mentiras que el señor Tuto Quiroga en su afirmación hace. Nosotros tenemos el plazo y el tiempo que nosotros veamos conveniente, pero aún así, para la segunda consulta que es el Fondo Monetario, 28 días, nosotros no vamos a pedir 28 días. Es el Fondo Monetario que después de 28 días te preguntan si usted desea, como país, te dicen que se publique. Nosotros hemos usado menos de ese tiempo y hemos autorizado al Fondo Monetario su publicación. Y lo que sí tenemos que señalar al pueblo boliviano es que nosotros, como gobierno, les hemos hecho conocer en nuestra devolución del informe, que ya será público y lo hará el Fondo Monetario porque ese es su papel. Nosotros les hemos hecho conocer que la situación económica del país y los resultados que se ven en algunas variables macroeconómicas son un resultado de los problemas políticos que está viviendo el país. Primero, teniendo 1.800 millones de dólares para ser usados, no se los puede utilizar por un cálculo político que tienen ciertos asambleístas, que ya, bueno, es la oposición que se condensa en la vieja y no a la derecha, que están haciendo sus cálculos para tratar de utilizarlos en el futuro en desmedro de poder usarlos ahora y que podrían favorecer al pueblo boliviano. No les importa el sufrimiento de la gente. Hacen su cálculo político
y dicen, no, estos recursos los vamos a utilizar en el futuro, sin importarles en este momento el sufrimiento del pueblo boliviano. Estos fondos han sido gestionados por el gobierno del presidente Luis Arce, y que quede claro eso, con la debida pertinencia y oportunidad ante los organismos bilaterales y multilaterales. Quienes no han querido aprobarlos es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso se lo ha dicho en el informe del artículo 4. Ustedes constatarán que el informe del Fondo Monetario no señala la magnitud de esa cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque tal vez no les conviene decir que esa magnitud de 1.800 millones es una cantidad gigante e importante de recursos que en este momento podría ayudar o habría ayudado si se hubiera aprobado de manera oportuna, de manera responsable por parte de la Asamblea. Eso no lo dice en el informe. Y que quede constatado que nosotros sí lo hemos colocado como un elemento a ser relevado en el informe. Entonces, nosotros hemos puesto en contexto que esta situación política de liquidez y no de solvencia es la que ha afectado y está afectando a la economía nacional. Por lo tanto, desmentimos categóricamente que nosotros no estamos ocultando, porque más bien lo que desearíamos más bien es que en ese informe se diga lo que hemos nosotros señalado, de esa falta de sentido común para que la Asamblea haya aprobado oportunamente estos 1.800 millones, los haya destrabado. De hecho, uno de los acuerdos con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia era que ellos hagan su gestión ante la Asamblea el año pasado. Han tratado, han intentado, pero la Asamblea no ha querido. Y ustedes lo comprueban, el día de ayer, el mismo Senado no ha tratado una norma que pueda dar certidumbre en términos de las elecciones nacionales. Entonces ahí está la conducta que tiene la Asamblea Legislativa, la oposición fundamentalmente, para no aprobar créditos, para no aprobar leyes, que no solamente son créditos, hay muchas leyes que van en el área de hidrocarburos, en el área de la seguridad social, en el área de la salud, en el área de la seguridad ciudadana, que no se han aprobado. Aparte de los 1.800 millones de dólares que hasta ahora están secuestrados en la Asamblea. Por lo tanto, a nosotros nos interesa más bien que el Fondo Monetario publique este informe y que también se refleje la posición del gobierno en relación a esta situación. Por lo tanto, ya nosotros en su momento hemos autorizado, ya es una tarea del Fondo Monetario ver su publicación en su web o en los medios que ellos acostumbran publicar estos informes. Esa es la posición que tiene el gobierno, y decir con toda claridad que ese informe del artículo 4 viene simplemente a ratificar lo que se ha dicho en el informe del año 2024, que toma información del año 2023 y que es el que supuestamente se ha filtrado, ¿no? Eso, lo que ustedes están leyendo en la prensa, es el informe anterior del artículo 4 por parte del Fondo Monetario. Es un informe antiguo, pero que lo han hecho querer ver que es el informe reciente. Pero no ha cambiado mucho tampoco, ¿no? Es casi el mismo informe y es toda la receta que van a aplicar seguramente, o que quisieran aplicar los partidos de derecha, los partidos neoliberales. Ese es su decálogo y seguramente irán con ese esquema. Nosotros como gobierno nacional estamos dando ciertas medidas que van a tener, primero, un enfoque de cuidar siempre el bolsillo del boliviano. Y el día de ayer ya ha empezado a aparecer en los supermercados el aceite. Y eso es por las medidas que se está tomando por parte del gobierno nacional. Y de esa misma manera va a aparecer también el tema del arroz, porque hemos tenido una mejor cosecha en la campaña de verano de arroz, también de soya.
Es inaudito que habiendo una mejor campaña de soya no hay aceite. O sea, eso es prácticamente un esquema de agio y especulación que el gobierno está ya luchando y está teniendo ya los resultados con que se está decomisando más de, el día de ayer, 27,000 litros en un lugar, que los supermercados ya han sacado este producto, o de la noche a la mañana han aprovisionado ese aceite. No, lo han sacado en función de que el gobierno ya está generando una sensación de control. Por lo tanto, hay muchas cosas que están ocurriendo en la elevación de precios producto de esta conducta de agio y especulación, que no es por los productores y los pequeños vendedores, es por intermediarios, traders, que son estructuras oligopólicas, monopólicas de intermediación y distribución. Es ahí donde se está atacando y se va a hacer frente a esa lucha. Por lo tanto, nosotros como Gobierno Nacional ratificamos y desmentimos la posición de este candidato que seguramente quiere aprovecharse de la situación para mal informar al pueblo boliviano. Muy bien, a ver, en relación a la pregunta que ha hecho Unitel, si nosotros vamos a seguir este decálogo, nosotros tenemos nuestra política económica independiente, no seguimos ningún programa con el Fondo Monetario. Nosotros, con el acuerdo con los empresarios, hemos dicho que vamos a ir liberando las exportaciones, pero siempre se va a cuidar el mercado interno. Eso es lo importante que se debe entender en nuestra política económica. Nosotros siempre vamos a cuidar el bolsillo de los bolivianos, así que la apertura de los mercados siempre va a estar disponible en la medida que se satisfaga el mercado interno. Y lo hemos ido haciendo de esa manera. Cuando ya vemos que se prioriza otro tipo de conductas de exportar, pero no cuidando el mercado interno, pues ahí vamos a intervenir como Gobierno Nacional. Y lo estamos haciendo justamente. Este tema del arroz o este tema del aceite está revelando justamente que esas prácticas que no cuidan la economía nacional son las que tenemos que luchar y son las que vamos a hacer incidencia. Nosotros no vamos a liberar por liberar, no. Vamos a liberar en la medida de que se vaya cuidando siempre el mercado interno. Eso es algo muy importante. Y obviamente hay que entender que el problema fiscal que hemos tenido ha sido un golpe que ha venido del sector externo. ¿Por qué? Porque se han elevado las tasas de interés de la deuda externa y ahí tenemos que justamente hacer énfasis de que ese es un choque exógeno que ha recibido el sector fiscal. ¿O acaso al gobierno le gusta pagar más servicio de deuda externa? ¿Un valor más alto? No, viene de algo de afuera. El tema relacionado a que la Asamblea Legislativa Plurinacional y la oposición no aprueben estos créditos. Ese es un tema también externo a la política fiscal. Porque nosotros hemos gestionado según lo que decían nuestros presupuestos. Nuestros presupuestos que han sido aprobados en la Asamblea, por fuerza de ley también, establecían que el 40% del financiamiento, del funcionamiento de las finanzas públicas venía del sector externo. Entonces no se ha cumplido aquello. Cuando el Fondo Monetario trata de decir exceso de gasto, hay que establecer que el financiamiento para ese gasto no ha sido cumplido. Y además, la caída de ingresos no significa que nosotros nos estamos excediendo en el gasto, sino que han venido shocks exógenos en la parte externa, y nosotros tenemos que tener ahí el cuidado de informar al pueblo boliviano, que sepa el pueblo boliviano que han habido restricciones fuera del ámbito fiscal, estrictamente. Entonces, nosotros vamos a seguir nuestra política y la liberación siempre va a seguir cuidando el mercado interno. En términos de lo que se señala de las UFBs, el incremento de precios se traslada a la inflación y las UFBs también van variando en ese mismo ritmo.
Por ejemplo, a los rentistas se les ha dado un incremento que ha sido a la orden de las OFBs, del 4,19%. ¿Qué significa eso? Significa que si alguien pone un ahorro con un producto que está anclado a la OFB, sus ahorros van a crecer en esa misma variación. Si aumentan los precios 10%, también sus ahorros aumentan 10% y están además remunerados por una tasa de interés adicionalmente. De tal manera que esos ahorros ganan la tasa de interés, pero preservan por esa variación de la UFB el valor de ese ahorro. Entonces es beneficioso. El Banco Central ya ha sacado unos productos para que los bancos comerciales lo tengan, lo internalicen en sus productos. Ahora son los bancos comerciales que tienen que sacar productos de oferta también a los depositantes, ya sea en caja de ahorro o depósitos a plazo fijo, para que la gente evalúe si le conviene o no y entre en este tipo de esquemas. Y en relación a la pregunta que se hacía de las 18 toneladas, nosotros cuando yo dije de las 18 toneladas, decíamos que ese era el espacio de oportunidad que tenía para colateralizar alguna operación de emisión de bonos. Nosotros seguimos evaluando esta estructura, no hemos utilizado nada de estas 18 toneladas, así que esas están siempre en el Banco Central y van a estar invertidas por el Banco Central en distintos lugares para seguir ganando rentabilidad. Por lo tanto, no se ha hecho uso de estas divisas o de estas reservas.